¿Se escucha bien? Sí, gracias. Hermanos queridos, en este tiempo tan lindo, tan especial que fue vivir el campamento juntos, y al unísono aquí había otro grupo adorando, sirviendo al Señor, y gracias por el pastor Clar y el hermano Yannick y los músicos que pudieron estar aquí también. Nosotros estamos viviendo una experiencia muy linda, en contradicción con lo que está pasando alrededor nuestro. Ustedes se dan cuenta que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre económica. No sabemos de qué manera, por milagro de Dios, vamos a llegar a fin de mes. ¿Es así o no es así? Es así. Estamos en un tiempo de incertidumbre económica y la única manera de estar en paz y tranquilos es confiar que Dios va a bendecir nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Pero si no alcanzara el esfuerzo, estamos tranquilos que Dios de alguna forma va a proveer. ¿Amén? Bien. Ahora usted quizás va a ser parte de las respuestas a las oraciones, como ha pasado en la semana anterior antes de ir al campamento y en las semanas anteriores para algunos hermanos que tenían que comprar medicamentos. Porque como iglesia queremos afirmar que somos uno en el Señor y el Señor nos moviliza para estar sensibles a lo que está pasando con algunos hermanos alrededor nuestro. Y en el campamento fue hermoso, que algunos no se animaban a ir porque no creían que podían ir sin pagar. No es que el campamento es gratuito, pero nosotros estamos levantando ofrendas, se aportó con becas, para que no impida el tema económico participar. Y el que lo creyó, lo aprovechó. Y hermanos, si usted cree las promesas, usted puede seguir caminando en fe, porque de alguna manera Dios va a estar proveyendo. Y quisiera que en esta mañana nosotros podamos, en primer lugar, en fe, recibir la paz de Dios y decir, Señor, quiero vivir este tiempo de incertidumbre económica confiando en que vos sos mi proveedor. Las personas que están ayudando a los niños empezaron una serie de mensajes sobre los milagros de Dios. Y la base teológica es que Dios interviene a través de cualquier forma, podemos llamar natural o sobrenatural, pero Dios interviene moviéndonos, movilizándonos para, en su compasión, proveer aquello que necesitamos. Y no es casualidad que a veces un hermano es movilizado por Dios frente a una necesidad que ni sabe que otro tiene. Y hermanos, es el desafío en esta mañana a que no nos cansemos de hacer el bien. No nos desanimemos en este tiempo porque cada uno de ustedes tiene algo para dar a otros. Y la forma de ser generosos, no estamos pensando solo en lo económico. Hay muchas maneras de ser generosos. Y entonces podemos aprender a ser generosos más allá de las cuestiones económicas, porque además de plata, que hermanos, si yo tuviera $2 millones y usted me regala otro millón, bienvenido sea. Pero la cuestión no es cuánta plata necesitamos para ser feliz, sino que hay muchas necesidades que tenemos, producto de nuestros propios errores, de nuestra propia insuficiencia, de nuestras propias debilidades, que por la gracia de Dios podemos aceptar que otros nos ayuden y nos den una palabra de aliento, nos perdonan. Es decir, la generosidad tiene mucho que ver con otras cosas que podemos dar, que no se trata solo de la plata. Y no deberíamos estar dando en forma improvisada. Yo no los voy a presionar a ustedes a que hagan algo que ustedes no quieran hacer. Necesitan pensarlo bien. ¿Qué pueden dar? Es una buena pregunta. ¿Qué puedo dar yo? ¿Qué me dio Dios para que yo pueda dar a otros? ¿Cuáles son los dones espirituales? Los talentos naturales. ¿Qué tiempo me está dando Dios para vivir? De alguna forma Dios me puede dar formas, maneras de ayudar a otros y tengo que estar analizando esto. Hay un ejemplo, les pido que busquen en sus Biblias, si tienen Biblia de papel, en forma digital, la forma que usted quiera, no hay PowerPoint para de alguna manera animarles a usar un recurso personal. Y les invito a buscar en 2 Corintios 8 del 1 al 15. Es uno de los ejemplos extraordinarios que hay en la Biblia sobre generosidad.
y que aún en este caso no se limita solo a la economía. Segunda Corintios 8, 1 al 15. Segunda Corintios 8, del 1 al 15. Dice allí, la voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Yo no digo que subraye la Biblia, pero este es un gran texto. Soy testigo de que dieron espontáneamente es una palabra para subrayar, tanto como podían y aún más allá de lo que podían, rogándonos con insistencia, interesante, ¿no?, que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Se refiere a una colecta para la hambruna que había en Jerusalén en ese momento. Y estos macedonios hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron ropa, plata, se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito, compañero de ministerio de Pablo, que llevara a feliz término esta obra de gracia otra vez. Noten cuántas veces aparece la palabra gracia. Dice que lleve a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, ustedes son los corintios, ¿no?, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Han dado muchas cosas, pero hay algo más que pueden hacer. No es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. Un consejo. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Aparentemente esta hambruna en Jerusalén duró otro año más. Y hacía falta otra vez continuar la colecta. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, es decir, los que están en Jerusalén o en la zona de Jerusalén, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni el que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Es una cita cuando el pueblo estaba en el desierto y recogían el maná. Unos juntaban mucho y lo compartían porque se echaba a perder al otro día, y otros juntaban poco y recibían de los demás. Es decir, había un concepto de pueblo en la providencia de Dios que les ayudaba a compartir de aquello que Dios enviaba desde el cielo, una lección que duró 40 años, para que nunca se olviden que la provisión viene del cielo. Ahora, hermanos, este pasaje sigue adelante. Si ustedes siguen leyendo, es buenísimo,
porque Tito tenía esa preocupación por unos y por otros, la preocupación de conectarse. Fíjense que antes no había wifi, no había internet, no había ni correo argentino, no había manera de que la información llegue a tiempo, pero había que apurarse para que los hermanos que estaban en urgente necesidad puedan recibir. Y dice, no hace falta que les escriba, dice al principio del 9, que les escriba de esta ayuda para los santos, porque conocen la buena disposición que tiene. Y está el pasaje que dice, recuerdo en el que siembra escasamente cosechará. No está hablando, hermanos, de la ofrenda. Está hablando de la ofrenda para ayudar a los necesitados. No de la ofrenda a la iglesia, aunque se hacía a través de la iglesia. Pero allí está que lo que se haga sea algo que uno decida en el corazón y no por obligación. Otra vez Pablo espera que cada uno analice, piense, medite y entonces decida de qué manera puede ayudar. En este pasaje que estamos leyendo, todo el tiempo una de las palabras que se repite es la palabra gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros podemos ser animados a colaborar con otros en ayudar en su necesidad. Pero esto significa, a la luz del pasaje que leímos, que estemos atentos a cómo lo hacen otros. ¿Cómo ayudan otros? Pablo a los Corintios le cuenta lo que hicieron los macedonios. ¿Cómo lo hicieron los macedonios? Es interesante el ejemplo de otros que ayudan y que de los cuales nosotros podemos aprender. A veces hay una idea equivocada de que la ayuda tiene que ser un absoluto secreto. Hermano, si usted quiere ayudar para publicitarse, para exaltar su gran caridad, entonces no lo diga a nadie y que tu izquierda no sepa lo que hace la derecha, etcétera. Es decir, si usted ayuda a un vecino, no necesitamos saberlo. Si usted ayuda a personas de la escuela de su hijo, no necesitamos saberlo. Dios lo sabe y Dios dará su recompensa. Pero ante una iglesia hermana que está pasando necesidad, o una zona de emergencia que está inundada, una luz, necesitamos ponernos de acuerdo en cómo vamos a ayudar, porque lo individual no alcanza. Y eso lo hemos hecho en la iglesia en muchas ocasiones. Y saber cómo lo están haciendo otros, por ejemplo, ABA está juntando una colecta para el inicio de clases de algunos lugares vulnerables donde hay iglesia cristiana que va a recibir una ofrenda nuestra, si queremos ofrendar para los útiles escolares, que podemos confiar que va a llegar a término y no va a quedar en el camino. Pero es bueno aprender del ejemplo de otros. Y en este caso los macedonios no eran ricos y aún dieron más allá de sus propias capacidades y dieron de corazón y rogaban participar. Es interesante el ejemplo de otros. Pero también Pablo pone de ejemplo a Jesucristo, que no era pobre. Se hizo pobre, dejó la riqueza de su gloria para hacerse pobre y de su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Es decir, haciéndose humano, despojándose de su propia divinidad, se hizo hombre, como hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz que logró el perdón para nosotros. Entonces, el ejemplo de Jesucristo también es válido. La manera de dar de Jesús, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero está aquí en este pasaje que había beneficiado a los corintios, que también eran de bendición para otros. Les cita su propio pasado, les recuerda, ¿se acuerdan del año pasado que ustedes tomaron la iniciativa y levantaron una ofrenda? Lo pueden volver a hacer, eso lo está diciendo. Es bueno recordar cómo hicimos bien algo y cómo podríamos volver a hacerlo bien. Allí está el pasaje. Y también insiste Pablo en concretar aquello que sale de nuestro corazón. Aquello que deseamos hacer, hay que dar pasos para concretarlo. Pero si no lo querés hacer, mejor ni lo hagas. Varias veces dice, háganlo de corazón, háganlo de corazón. Hermano, acá somos muchos. Y no todos les pega de la misma manera ciertas noticias. Y hay gente que dice, no, la verdad que en esto yo no me engancho porque no lo siento. Está bien, hermano, no está mal. El problema es que esto nunca lo sienta. Ahí estamos en un problema. Pero hay cosas que nos pegan más. Y hay cosas que no nos afectan tanto porque no nos moviliza a Dios en la misma forma, de la misma manera y ante las mismas situaciones. Aquellos que padecieron una inundación,
Escuchan la palabra inundación y dicen, ¿cómo puedo ayudar? Necesitamos ayudar porque ellos se inundaron, perdieron todo. Porque lo vivieron. ¿Por qué lo vivieron? Aquellos que hemos padecido la orfandad, que vivimos en un hogar de niños, a mí me pega. Cuando hay una noticia de un chico que no tiene para comer, a mí me pega. Yo cambiaba la bolita para comprar con dulce. Y durante el día le volví a ganar la bolita y al otro día le sacaba otro pan con dulce. Al pobre infeliz que no tenía más que, claro, pero era amigo de la cocinera y después iba a comer a la cocina. Entonces, una cosa que hacíamos los chicos era ir a la cocina a secar las tazas y ligábamos algo más de la cocina para cambiar por bolita. Pero no puede ser esto así. Pero yo comí 3 años en el hogar de gente que ofrendaba para el hogar y no sé quiénes eran. Pero había gente que se conmueve por los hogares de niños. Es decir, si usted no siente algo de parte de Dios, no lo haga, no está mal. Pero esté sensible y atento en dónde y de qué forma lo puede hacer. Ahora, hay una forma que viene de parte de Dios para que todos estemos en la mejor condición. Y acá habla de igualar. El domingo pasado fue que Miguel Equisián decía de alguien que era cristiano y se compró una Ferrari, ¿se acuerdan? A mí me encantaría tener una Ferrari, ¿usted no? ¿Conocen la historia de ese que estaba en Inglaterra? Le dice, papá, me da vergüenza ir con la Ferrari y todos mis compañeros van en tren. ¿Y sabe lo que le escribió el papá? Que tenía muchísima plata. Dice, perdón, hijo, nos estás avergonzando. Cómprate un tren. Está genial, ¿no? Hay gente que viene en una limusina popular, en un Mercedes acá, todas las mañanas con un chofer. Pero ese viaje está costando cada vez más caro. Por ahí nos podemos organizar y venir en un mismo auto. Aquellos que tienen lugar, que vienen del mismo lado. Hay muchas maneras de ser generoso. Pero nosotros tenemos que estar atentos a las posibilidades que sin ser menos, sin empobrecernos, podemos compartir algo que tenemos y no lo podríamos consumir. La cita que Pablo dice al final es cuando el pueblo estaba en el desierto. Hermanos, a veces hemos pasado por etapas en el desierto para aprender a compartir. Y yo no se lo deseo a nadie, pero esa sensibilidad por aquel que está necesitado es porque nosotros pasamos por alguna necesidad. Aquel que tiene dificultades en algún área que no puede conseguir trabajo, necesita que estemos orando por él, que lo estemos animando, que lo preparemos para conseguir trabajo, a ver cómo se hace la entrevista, avisándole. El que no tuvo trabajo por mucho tiempo, el día que tiene trabajo se va a seguir preocupando por los que no tienen trabajo. Aquellos que han deseado tener un hijo y no pueden, van a estar sensibles por aquel que no puede tener hijo. Aquel que se equivocó en la vida, haciendo una cosa vergonzosa, horrible, y la familia lo despreció o la iglesia lo despreció, va a estar trabajando para que las personas que se equivocan sean tratadas con amor y con perdón y con gracia y con restauración. Cuando usted pasa por el desierto, va a aprender una lección de la peor manera. De la peor manera. Hermano, ojalá nosotros pudiéramos ser sensibles sin tener que pasar por eso. Pero tenemos que aprender a ser generosos porque la Biblia habla de la generosidad no solo en este pasaje. Y no estoy hablando de la ofrenda, hermanos, porque nuestra iglesia no tiene un problema económico. Gracias a Dios, porque ustedes ofrendan, porque ustedes tenemos confianza en las personas que administran, porque hay informe en las asambleas en dónde va la plata. Sabemos qué estamos haciendo y tratamos de ser fieles en la administración. Pero de la misma forma, Pablo y Tito eran personas confiables como Bernabé, que iban a reunir la ofrenda y no se le iban a gastar ellos, sino que le iban a llevar a las personas carenciadas. Si usted no confía en las personas que están solicitando la ofrenda para los pobres, nosotros no tenemos a Judas. Los 12 tenían a Judas, que administraba la ofrenda. ¿Quién sabía de eso? Solamente Jesús. Si algún día nos damos cuenta que hay un Judas que se está quedando con el vuelto, hermano, eso pasa también entre nosotros. Siempre nos equivocamos, pero si pasa eso es grave, porque desanima
la generosidad. Tenemos que buscar personas confiables, a quienes entregarle y decirle, mira, quiero que le entregues esto a José, que tiene una familia grande, hice una torta, lo que fuera, pero que no se coma la torta en el camino, ¿no? Es decir, pero hay que buscar eso. Pero eso se resuelve. Fíjense que el pasaje que leímos lo resuelve. Dice cómo hacer las cosas. Ahora, usted no puede dar lo que no tiene. Hermano, yo no quiero que usted piense ahora en que tiene que esperar a dar lo que no tiene. Había una hermana muy querida que ya está con el Señor que decía, pastor, tenemos que arreglar el templo, me compré un numerito. Si gano, le voy a dar una parte al Señor. Y yo le dije, hermana, sería tan lindo que usted gane, la verdad que sería genial. Jugar no es pecado, no es pecado. El pecado es perder. Ese es el pecado. Y me quedó mirando y entendió la idea y le dije, hermana, ofrende lo que tiene. No ofrende lo que no tiene, ofrende lo que tiene. Ofrende lo que tiene. Porque de poco, entre muchos, que dan poco, se junta mucho. Dice Salomón, que era un sabio, dice, ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Y miren lo que dice, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Si usted quiere dar más, pida más. Pídale a Dios que le dé más. El problema es que si no somos buenos en lo poco, Dios no nos va a dar más. Ese es un problema. Ahora yo le pregunto, ¿ayudar al huérfano y a la viuda es generosidad? No. Eso es justicia. Santiago dice que la verdadera religión es ayudar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones. Usted no hace nada de más cuando ayuda a un huérfano y a la viuda. No es ser generosos ayudar a un huérfano y a una viuda. Dice Isaías que la verdadera devoción, el verdadero ayuno, la verdadera oración, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él te dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. La persona generosa, y esto lo dijo Jesús también, el que da va a recibir más para dar. El que da escasamente va a recibir, porque Dios quiere darte si estás dispuesto a compartir con otros. La religión que vale es la que tiene en cuenta la manera en que Dios nos da y con justicia dar a aquel que no tiene. Pagar en término. Y lo que es correcto pagar al que limpia en su casa, ¿eso es caridad? ¿Eso es generosidad? Tampoco. Eso es justicia, es correcto, eso es ser honestos, es no quedarnos ni retrasar el pago de aquel que trabaja con nosotros. Nosotros necesitamos reconocer lo que Jesús dijo, que el obrero es digno de su salario. Ninguno de sus discípulos, ni Jesús mismo vivió de la mendicidad. Jesús dijo, vayan, prediquen, enseñen y van a recibir de aquellos que aprenden y los reciban en su casa. El obrero es digno de su salario, Jesús lo dijo en ese contexto. Es decir, tenemos que reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros. Dice Santiago, no el Antiguo Testamento, mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos
y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado al oído del Señor de los ejércitos. Eso está en el Nuevo Testamento, hermano. El Señor es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y Dios quiere que hagamos justicia al desvalido, pero que además paguemos lo que corresponde, que no nos quedemos ni retrasemos la paga, mucho más en un país inflacionario. Hay que pagar en término lo que debemos. No es un simple intercambio la generosidad, eso es una inversión. Si usted da a alguien que le va a devolver el doble por interés o por lo que fue, por eso estaba prohibido el interés en el pueblo de Dios. Yo no puedo especular con lo que ayudo, a ver qué voy a ganar, qué me queda para mí. Y Jesús lo dijo, y si saludan a vuestros hermanos, ¿qué hacen de más? Lo mismo hacen los inconversos, los gentiles. No es un toma y daca. Ah, no me saludaste, no te saludo. El dar el saludo era muy importante en Oriente y sigue siendo importante entre nosotros. Es una fórmula de respeto, pero no es generosidad. Es respeto, es tomar en cuenta al otro. Y no tenemos que ser improvisados o dar compulsivamente sin pensar, porque Jesús tampoco lo hizo. Jesús dio de comer a las multitudes cuando estaban aprendiendo la palabra y al otro día les dijo, no hay más pan y peces porque a ustedes no les interesa escuchar la palabra. Y no les dio y los despidió. Hermano, Jesús no hizo clientelismo con las dádivas. No hacemos cosas en la iglesia para que venga la gente a comer. Queremos que vengan a comer, pero que vengan al culto y que vengan a orar. Lamentablemente una persona que hemos hallado muchas veces vino el miércoles pasado a la ronda de oración. Entró. Dijo, pastor, voy a necesitar que me ayude otra vez. Mira, yo hoy no puedo, le dije. Realmente no podía. Se sirvió un té y se fue. Es una lástima. Me hubiera gustado ayudarlo, porque durante la reunión a veces le pido a otro que me ayude, que me asista, y tratamos de socorrer. Después me escribió la mujer que abandonó a sus hijos, volvió a la adicción. Y la mujer también me dijo, pastor, gracias por la vez que me espero, ¿me podrá ayudar otra vez? Es un tema ayudar, es difícil ayudar. Tenemos que ayudar en forma integral y la mejor ayuda es que las personas puedan escuchar de Dios. Pablo dice, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo, Romanos 12 estoy leyendo, pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos se amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. ¿A quién tenemos que ayudar, hermanos? A todos. A todos. Aún a aquellos que nos hacen daño. Y esto hay ejemplo en el Antiguo Pacto. ¿Se acuerdan cuando la ciudad estaba rodeada y Eliseo le pide que Dios abra los ojos al siervo y quedan ciegos todos? Y no hicieron como Elías que degolló a todos, le dieron de comer y los despidieron en paz. Y la comida selló un pacto de paz. Esto ya lo hemos hablado en otro momento. Hermanos, Jesús habla muchas veces sobre el dinero, muchísimas veces. El dinero no es nada malo en sí mismo porque representa horas de trabajo de alguien. Alguien trabajó para generar el dinero, nuestros padres, nuestra familia. Alguien está administrando algo que Dios nos dio, que está sintetizado en una moneda. Y Jesús pagó impuestos. Es interesante, ¿ustedes se acuerdan cómo hizo para pagar los impuestos? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? Le dijo a Pedro, anda a pescar. Y vas a pescar un pez que tiene una moneda. Y con esa moneda paga el impuesto. Es genial. Yo quiero ir a pescar, hermano. Todos queremos ir a pescar. Pero, hermanos, ¿qué quiso decir Jesús? Algo vas a tener que hacer aún para que Dios haga un milagro. Tuvo que ir a pescar, Pedro. Pedro ha dicho, pero Señor, acá hay gente que si vos le pedís, al toque te lo dan. No, no pidió.
No pidió. Él recibía a gente que le daba y además iba a la casa de gente que lo atendía bien y comía bien. No mendigó. No era un mendigo Jesús, ni los discípulos, pero estaba solícito en ayudar. Jesús habló del dinero y tengo una nota bastante antigua que tenían en mis archivos sobre Jesús y el dinero que escribió Pablo Bedrosian. Algunos lo conocen bien a Pablo, yo también, mi cuñado. Y dice Jesús en el Sermón del Monte: no amontonen riquezas en la tierra, porque nuestras posesiones son transitorias. No busquen amontonar. Donde esté tu riqueza estará tu corazón. Y no se puede servir a dos señores, porque se odiará a uno y querrá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Cuidado, dijo Jesús, cuidado cuando la riqueza se conforma en el centro de nuestra vida. Hay que buscar primeramente a Dios. Cuidado cuando las riquezas se transforman en el centro de nuestro pensamiento y en la inversión de nuestro tiempo y se va toda la vida detrás de la riqueza. Cuidado, no es necesario amontonar. No dice que no trabajemos nada. Hay gente que dice, no se preocupen por nada. Dice, no dijo Jesús eso. Dijo, no se preocupen por el mañana, porque Dios también conoce la necesidad y va a proveer. Pero uno se preocupa por el mañana y quiere amontonar riqueza para mañana, cuando hay otro hoy que no tiene. Tengamos en cuenta la enseñanza del Sermón del Monte de Jesús. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, dio otra enseñanza sobre la riqueza. Y dijo, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Por supuesto, esto se aplica a una puerta que, por decirlo así, en Jerusalén era peatonal, era bajita, cuando todas las demás puertas estaban cerradas y un mercader llegaba tarde y tenía que entrar por una puerta chiquitita, hacer arrodillar al camello, etc. Esa era la historia. No una aguja, no es literal. No es una aguja de coser, lo cual sería un imposible. Pero dificultosamente entra un rico por el camino angosto. ¿Por qué? Porque va por el camino ancho, donde todos van. ¿Dónde van todos? Detrás de la riqueza. Ese es el problema. Ese es el problema. Y nosotros a veces también. Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, habló de lo mismo. La riqueza en sí misma no tiene nada de bueno, ni la pobreza tampoco. Pero hay que buscar igualar. Jesús también dijo, cuídense, porque vino alguien a Jesús a que le divida la herencia, que haga justicia. Jesús le dije, cuídense de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. La avaricia es el problema. ¿Qué es lo primero que aprende un nene? ¿Qué palabra es la primera que aprende? Mío, mío. Es una señal quizás de desconfianza a la mamá que le va a dar más al otro día, o que le va a proveer o que lo va a cuidar. No dejamos de decir mío hasta que confiamos en que alguien nos está cuidando y que nos va a volver a dar si nos falta. La avaricia nos puede atrapar. Jesús también en la parábola del mayordomo infiel enseñó que con las riquezas debemos comportarnos astutamente y honradamente. Debemos ser honrados si tenemos que administrar cosas que no son nuestras especialmente. En el Sermón del Monte también aparece una enseñanza muy difícil, pero muy necesaria hoy. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Te doy el celular, pero el off no te lo doy. Me encantó ese TikTok, me encantó. No, llévate el celular, pero déjame el off. Vieron con la peste y los mosquitos. ¿Por qué te jugarías la vida vos? ¿Hay algo por lo cual vos estás dispuesto a morir? Yo he ido a velorio de jóvenes que se resistieron a un asalto para que no le roben la zapatilla. Hermano, no tiene sentido. Descalzo seguís vivo. Si hubiera seguido vivo. No tiene sentido. No tiene sentido. Deja que te roben. Déjale que se lleve todo. Jesús está diciendo, te pide una cosa, dale la otra. Hermano, en un robo, no discuta con el ladrón que tiene un arma que le va a pegar un tiro. A usted, a los hijos. No lo discuta. Llévate todo y andate. La vida vale más. ¿Qué estamos defendiendo? La vida de nuestros hijos. Y salimos a los tiros, ayer ya no solitario, hermano. ¿Qué eso? El zorro.
Hermano, deja que lo roben, deja que lo roben. Es una injusticia, después te vas a recuperar. Pero deja que te roben. Eso dice Jesús. Y si te piden hacer un trabajo, haz el doble. Y si te piden cualquier cosa, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. Esto hay que no tomarlo literalmente, ¿no? Porque era extraño que alguien pida prestado. Ahora, también Jesús dijo en la parábola del sembrador y dio una explicación y habló de 4 terrenos. Y uno era el terreno de los espinos. ¿Se acuerdan de los espinos? Los espinos representan el pecado, como la corona de espinos en la cruz. El pecado, lo sucio, lo manchado, lo que arruina, aquello que podría ser potencialmente una buena tierra, pero está lleno de espinos. La tierra es buena, pero está con espinos. Y dice, representan a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupa demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo eso ahoga el mensaje y no deja dar fruto en ellos. Miren qué terrible. Esto se aplica solamente a los inconversos, por suerte, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema. Jesús habló del dinero en muchas ocasiones, pero también la Biblia dice que el dinero en sí mismo no es un problema, es el amor al dinero, la raíz de todos los males. La entrega de Jesús se resume en una palabra, hermanos. Él se entregó por nosotros, dio su vida para que nosotros tengamos vida. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánta plata dio Jesús? ¿Pensaron si alguna vez Jesús dio plata a alguien? Dio su vida. ¿Pero qué más dio Jesús? Jesús fue dadivoso, no fue un acaparador. Jesús dio vida aún a un muerto, hijo de un joven, hijo de una viuda, y sin que se lo pidan, Él fue y lo resucitó. Dio vida. Jesús dio salud, a más de uno lo sanó. Les dio salud, que es sinónimo de salvación. Jesús le dio poder a sus discípulos. Jesús le dio comida a las multitudes. Jesús le dio aún a sus enemigos. Aún a sus enemigos. Jesús, mojando en la última cena un bocado, se lo dio a Judas. Fue lo último que le dio a Judas. Un bocado y le dice, lo que vas a hacer, hacelo pronto. Aún en ese último momento le dio algo a Judas. Jesús dio su amor y dijo, ámense como yo los he amado. Jesús dio la luz a la ignorancia y Jesús dio su propia vida por nosotros. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Hasta la ropa se la sacaron. Hermanos, ¿qué es lo que impide que podamos ser generosos? Nuestro egoísmo, nuestra codicia y estar todo el día pensando en nosotros mismos, egocéntricos. Cuando usted es egoísta, codicioso y egocéntrico, no puede salir a mirar a otros, no puede pensar en otros, no hay lugar para otros. Y nosotros estamos llamados a ser como Jesús, que se dio y dio todo y no se quedó con nada de lo que podía haber tenido. Jesús termina su ministerio tal como lo empezó. No tuvo un gran edificio, nadie se hizo rico, ni Jesús ni sus seguidores. Pero tenemos una lección para recordar a través de las cartas de Pablo y a través de muchos elementos que hay en la Biblia para alentar nuestra generosidad. Y hermanos, yo si me pongo a pensar cuántas personas me ayudaron a mí para estar en el lugar donde estoy hoy. Hermanos, ahora empezaron las clases. Sea agradecida con la maestra que está dándole conceptos. No los vuelvan locos a los maestros. ¿Me explico? Valoremos aquello que estamos recibiendo. Hablamos de la acción de gracias. Pero demos una palabra de aliento a aquellos que están sirviendo.
y que nos benefician de una forma o de otra. Seguramente usted dejó de ser generoso porque recibió mucha ingratitud o piensa que no lo han valorado lo suficiente y que no vale la pena ser generoso. Hermano, no está el camino por ahí. Pero hay mucha bendición y la Biblia dice que dijo Jesús, más bienaventurado, más dicha, más alegría hay en dar que en recibir.